Buenas gente, aquí Beast Fanfics con una gran noticia para todos ustedes, nuevo mundo añadido a este fic, conocido como Kaiju N8, recientemente leí el manga y además de ver el anime, sin duda es una serie que recomiendo el ver sin dudas por su buena trama, humor y además de desarrollo de personaje, y por ello, este fic se tratará de dicho mundo, claro, habrá otros mundos pero solo dos que combinen directamente con ese anime, y aquí, para sorpresa de todos, es que también tendré un sistema diferente de poder, no similar a los deseos puesto que esto será más como un isekai, sin más espero que les guste, los personajes junto con la serie Kaiju 8 y de los otros animes que aparecerán en el film no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más rellenuto, esto es Kaiju Mega. Prólogo. Esta historia inicia, mostrándonos la escena en una ciudad, aparentemente avanzada debido a su estilo, edificios grandes, pancartas y anuncios publicitarios con estilos anime, con esa descripción, ya todos sabrán a qué país me refiero, claramente Japón, pero, hay una gran diferencia, puesto que este Japón es sumamente diferente al que conoces. La razón, pues simple. En eso se ve como las calles son azotadas y ante ellas, un ser enorme rosado y redondo estaba atacando la ciudad. Asustando a las personas y gente, pero en eso, aparece otra persona con vestimenta extraña, similar a un cosplay de superhéroe, y en eso, este sujeto ajustando sus goggles, dispara una ráfaga de agua de sus ojos que derriba al villano. Y después de esa victoria es acabado y encerrado. Así es, en este mundo tal parece que las cosas son diferentes, ya que aquí existe un sistema de poder el cual es llamado Kosei, prácticamente los Kosei son poderes que las personas despiertan a los 4 años y pueden variar dependiendo del Kosei de los padres o el linaje que haya permanecido, formándose así nuevos Koseis a estudio de la sociedad. Al principio parecerá feliz el eso de que existan los poderes en el mundo no, héroes y villanos combatiendo, pues en este caso, déjenme decirles que están solo viendo una cara de la moneda. Ya que no solo hay héroes y villanos, sino que hay corrupción entre los héroes y que manejan la sociedad. Además de eso, se muestra después la escena en otra parte de la ciudad, ahora enfocada en un ser enorme que salió de las profundidades, una especie de reptil. El cual aquí, no solo era combatido por héroes, sino de personas con armamento y uniformes diferentes a personas del ejército. Los que son de uniforme de ejército, son del grupo militar llamado, Cuerpo de Defensa Anti-Kaijus. Un grupo especializado en la lucha y exterminio de kaijins enormes que amenazan a la ciudad, digamos que es como el ejército más grande entre los países ya que ellos como los héroes tienen mucha popularidad, lamentablemente, existe por así decirlo rivalidades, ya que en este mundo existen 3 sistemas de orden permitidas por el gobierno, que van de entre héroes que ingresan a academias para obtener licencia de héroes, otro sistema de héroes que se obtiene con un examen escrito y práctico y se vaya subiendo de rangos y finalmente el sistema antidefensas Kaijus quienes desprecian a los héroes por solo buscar fama. Así era el pan de cada día pero de alguna forma se mantenían en sincronía. Dejando eso de lado, nos enfocamos ahora en otro lugar, más específicamente una especie de chatarrería. Ubicación, Playa Aragoba. En esos momentos nos enfocamos dentro de dicho lugar, donde tal parecer que este lugar, el cual parecía basurero más que nada, estaba aparentemente siendo invadido por 2 personas, o más bien niños. Estando aparentemente dentro de una camioneta, hablando entre ellos como si fuesen adultos a pesar de sus edades. Ese ente, nos mintió. Gritaría uno de esos pequeños, estando temblando en la zona después de casi experimentar la muerte ante un kaiju. Sí, aunque prácticamente soy uno de ellos, ya que decidí que yo lo fuera en vez que tú lo fueras, decía el otro. Sí, pero a diferencia de ellos tú sí posees cerebro amigo y no eres como esas porquerías, aún no sé cómo agradecerte por eso, decía el niño Edantes, uno peliverde de ojos brillantes. De nada amigo, si ese fuera el caso, ya que como dijo Vlad el Empalados, a veces, el mundo no necesita a un héroe, a veces lo que necesitan, es un monstruo, decía un chico de cabello blanco con ojos rojos. Pero no por mucho, ya que como futuro científico número 1, el de la mente más brillante, te dará la oportunidad de vivir como humano, ya que esa es mi promesa, decía aquel niño de golpe parándose con una gran sonrisa.
En resumen, ellos dos son nuestros protas, reencarnados. El peliverde de antes se llama Knuckles, un peliverde pero con la mente más brillante del universo por su deseo, y el otro se llama Tyler, que decisión tomar el lugar de Knuckles de ser un kaiju y con un poder extra que solo puede usar en su forma humana. En el caso de Knuckles, este pediría el deseo que le ayudaría más, el tener la mente de Azmut, su inteligencia del ser más listo del universo, más que nada para ayudar a su colega. Y el otro, Tyler, decide en que fuera un kaiju, ya que quien los envió, decía que uno de ellos sería un kaiju, y antes que el Knuckles decidiera, se ofreció Tyler, pero con la condición de escoger su forma kaiju. Cosa que el ente acepta y entonces fue donde nombró su forma kaiju, siendo el mismísimo Elementor, el hijo de la naturaleza. Y al pensarlo bien, acepto ya que su forma era semejante al de kaiju y como acepto en ser un kaiju, podría pedir un solo deseo. Y ahí pediría el tener la capacidad de tener el Kekkei Genkai de la sangre. Y sin dudar aceptó y así, ambos fueron llevados a ese mundo para empezar de cero y lidiar con los problemas. Desgraciadamente para ambos, fueron invocados justo cuando empezaba a atacar un monstruo gigante que por poco son aplastados, pero gracias a Tyler, quien desbloqueó la forma de Elementor Aire por el momento, lo usó para sacar a él y su amigo del peligro y llevárselo a otro lugar. Siendo de milagro la playa Aragoba, donde actualmente están ahora. Fin del flashback. Bueno, sé que no debería preguntar esto, pero, ¿qué se siente ser un ser de más de 2 metros con el poder de todos los elementos en ti? Preguntaría Knuckles de forma cautelosa. Me sentí increíble, pero no te preocupes, el original se degradó su inteligencia, pero yo no, así que, necesito más elementos, por suerte, está el mar, respondió Tyler al ver el mar cerca de donde están. Es verdad, y ahora, mi mente prácticamente es un tesoro multiversal al poder la inteligencia de Azmut, ahora podré inventar lo que quisiese, decía Knuckles. Quiero hacer algo, decía Tyler extendiendo su brazo y los orbes de su cuerpo, brillo de color azul. Y en eso, Tyler en su forma Kaiju Elementor, se convertiría en agua. Diablos, ahora soy de agua, decía Tyler mirándose a sí mismo. Jajaja, eso sí está de locos amigo, decía Knuckles saliendo de la camioneta. Viendo de paso su alrededor lleno de chatarra y más chatarra. Oye Knuckles, recolecta algo de chatarra para crear algo, mientras debo seguir obteniendo los 2 elementos faltantes, como la tierra y el fuego. Si consigo los 4 elementos, podré tener los otros subelementos, sugeriría Tyler. Ok, espera, sí, eres un genio Tyler, decía Knuckles de la nada felicitando al mencionado. Aunque este último no sabía el porqué. A lo que Knuckles hace su movimiento. Mira, intenta obtener el elemento de fuego y después verás el porqué, decía Knuckles, para después irse a la chatarrería. Oye, necesito estar cerca del fuego, ¿dónde se puede conseguir? Ya que necesito esa sensación que genera el fuego, explica Tyler Elementor. Hay una forma de obtener calor, pero necesitaré, lo tengo, decía este metiéndose a una pila de chatarra. Y en segundo, este saca lo que pareciese ser papel, un mechero y un contenedor rojo. Sin decir nada, Knuckles colocaría el papel en el suelo, después vertiendo el contenido del bidón en el papel y de paso, aun con el mechero en mal estado, su sistema para sacar chispas sería suficiente. Y al dar más de 6 intentos, la chispa enciende el papel con líquido flamable. Fuego. Decía Knuckles como si descubrirse la octava maravilla del mundo. Bien, mi turno, decía Tyler extendiendo su brazo y de sus orbes, brillaría en rojo, dado a entender que estaría por acceder su forma de fuego. Y así fue, Tyler se convirtió en Elementor de fuego. Bien, ya tengo el fuego, un elemento más y así tendré los 4 elementos para acceder a los demás elementos, decía Tyler viendo que estaba cerca. Ahora sí, espera aquí mientras busco algo, por mientras entrena con tus 3 elementos, o 4, ya que a arena, quién sabe que invoces el modo Elementor de arena, decía Knuckles mientras se adentraba a la chatarrería. No, la arena no funciona, debe ser roca o tierra misma, explica Tyler. Knuckles asiente y se adentra para buscar la chatarra. Momentos después. Ya volví, gruñir Knuckles, quien regresó, pero consigo, llevaba arrastrando un tarro lleno de muchas cosas dentro. A lo que se ve a Tyler manejar el agua, abriendo a la mitad como Moisés hacia.
también de controlar el aire y controlar los vientos y por último de manejar el fuego, creando zonas calurosas y piroquines. ¿Me podrías ayudar un poco, grandulón? Preguntaba Knuckles sudando a balas por arrastrar toda la chatarra hasta donde estaban ellos. Cosa que desactiva su forma de fuego y está en su forma normal de Kaiju, empezando a levantar las cosas pesadas que cargaban Knuckles, para ayudarlo. Gracias, Urg, decía el mencionado tronando la espalda de paso, para después ir con su colega. Bien, mi mente brillante está encendida, amigo, y tengo también muy en claro que crear primero, decía Knuckles de forma sonriente. En eso tira todas las cosas que trajo al suelo, motor de ventilador de PC, celular roto, máquina de congelación de refrigerador, piezas, etc. Bien, veo que encontraste lo que necesitas, pero dime, ¿qué componentes vas a usar? Preguntaría Tyler con duda. Ya verás, pero antes, ayúdame, ya que posees el poder del elementor de fuego, derrite estos metales por favor, pediría Knuckles con una especie de olla dentro, muchos trozos de metal. A la orden, decía Tyler accediendo a su forma Kaiju y así, usa su fuego en esa olla o caldera por lo que puede ver. Y después de eso, se vería como Knuckles usaba una especie de lonchera llena de arena mojada y de esta, usaba herramientas como martillos y destornillador. Y ahí Tyler entendería, viéndose como el líquido de metal caía en moldes caseros y después de un rato, se vuelven herramientas de puro metal. Bien, con esto y esto, podré trabajar, decía Knuckles colocándose unos googles oxidados, y además de eso guantes viejos pero que le servirán. Bien, ¿ahora qué? Preguntaría Tyler. Ahora, es hora de la ciencia, mi amigo, decía Knuckles. Así momentos después, se vería a Knuckles usar herramientas caseras de la chatarrería, un soplete reparado con una manguera y extintor para dar un soplete casero con químicos de gasolina, para fusionar piezas metálicas. Martillando metal caliente y usando agua de mar para bajar la temperatura de su obra maestra. Con ayuda de Tyler, pasó el día entero sin detenerse en crear, lo que sería su obra maestra. Al día siguiente. Se vería en la misma playa a un Tyler descansar, encima de la arena en su forma elementor, pero estaba teniendo sueños pervertidos con sus waifus. Hoteles. Kun, decía una Nemuri, Mirko, Erza, Mei Atsume, Veros, sus waifus al frente de un Tyler, todas con trajes de baño para su macho. Oh chicas, tengamos un momento de parejas, ¿les parece bien? Decía Tyler feliz de estar con sus mujeres. Sonido de sierra. ¿Eso es una sierra? Preguntaría Tyler al escuchar ese ruido. Talador, martilleo, martilleo. Sonaba de la nada. Y entonces, Tyler despertaría al escuchar ese ruido, siendo responsable el mismo Knuckles. Mierda, tenía que ser un sueño para ser real, decía Tyler al ver a Knuckles trabajar temprano. Tyler, amigo, qué bueno que despiertas, sería el grito de Knuckles entrando donde estaba él, quitándose sus googles, aparentemente madrugando. ¿Cuánto tiempo estabas despierto? Preguntaría Tyler. Porque la pregunta, decía Knuckles, pero se veía con ojeras notables. Es que tienes ojeras, recuerda, somos unos niños, decía Tyler. Jejeje, eso no importa cuando tu mente te mantiene despierta, ahora ven, el invento está listo, decía Knuckles emocionado mientras iba a su taller entre comillas. A lo que hace caso iré a dónde está lo que hizo. Pero al ver de nuevo a Knuckles. Tada, decía el mencionado, pero ahora, tenía una especie de lentes en línea roja, similar a Cíclope. Espera, ¿trabajaste toda la noche, para crear unos visores similares a Cíclope de los X-Men? Preguntaría Tyler incrédulo. No solo ese, pero mira, decía Knuckles mientras apuntaba su vista a un maniquí. Y para sorpresa de Tyler, ve como los lentes de Knuckles emanan energía roja y en segundos, dispara un rayo rojo que desintegra al maniquí en polvo. Nada mal, ¿no? Decía Knuckles. Lo admito, nada mal, respondió Tyler sorprendido. Gracias, pero ese fue uno, no por nada me quedé despertó toda la noche, ya aún, para unos lentes, también estos. Decía Knuckles para verse después cómo estiraba sus manos, y sus muñecas tendría raras pulseras blancas que al apuntar con sus dedos, un rayo color azul sería disparado, con él, empezando a levitar a su control un auto abollado de la pila sin problemas.
Eso es de Síndrome, el villano de Los Increíbles, decía Tyler al ver ese invento. Ahí es, visión infrarroja y guantes especiales con campos de control, 2 objetos que me ayudaran, y ahora. En eso muestra el último invento, cubierto por una manta vieja. No sin antes encender una radio, el cual reparo y sonaba coro de ángeles. Y al quitar la manta, ahí lo vería, el objeto similar a un fisco Aul con patrones y un disco más en medio con un triángulo. El reactor Arc, decía Knuckles orgulloso apagando la música. Pero el coro de ángeles seguía. Qué raro, juro que lo apague, decía viendo la radio. Pero era Tyler quien cantaba ese coro. Cosa que Knuckles lo vería con cara de palo por lo que hacía su amigo. Momentos después. Knuckles, hay que irnos de este lugar, o seremos blanco fácil no solo por los Kaijus, sino por el cuerpo de defensa anti-Kaijus, decía Tyler. Oh vamos amigo, aquí practicante no viene nadie y aún no veo a un Cajín marino molestando, pero es verdad. Antes de eso decía Knuckles sacando algo de su bolsillo. Decía lanzándole un celular, aparentemente reparado y avanzado. Escucha, necesito tener el último elemento y no lo encontraré en esta playa, por eso hay que movilizarnos, sugeriría Tyler. tierra, oye, si mal no me equivoco en una parte de Japón, hay puro bosque y vegetación, ¿recuerdas el bosque donde entrenaba Touya? Decía Knuckles de esa idea. Ok, pero ve primero, yo te seguiré estando invisible al usar el aire para no me detecten, decía Tyler. Ok, decía Knuckles llevándose su reactor, sus lentes láser y sus guanteletes de síndrome, yéndose de la chatarrería, no sin antes con una mochila llevarse algunas cosas más. Y así, Knuckles se fue caminando y eso que se olvidó crear un vehículo para ir a tierra como una tabla voladora. En cambio Tyler, volaba por los aires, gracias a que usó el aire a su alrededor y estando invisible. Pero de la nada algo a gran velocidad pasa a su lado. Jajaja, ¿creíste que no inventaría algo para volar? Grita Knuckles usando botas cohete, impulsadas por el reactor Arc. Suspiro, olvídalo, decía Tyler yendo a volar para ir a ese lugar. Una vez que llegaron al bosque, vería a su alrededor. Wow, Touya sí que causó un incendio irreparable, a pesar de los años la tierra no se recuperó, decía Knuckles viendo una parte de solo tierra sin vegetación, siendo la zona donde Touya, el hijo de Endeavor explotó todo su fuego. ¿Sabes? Me dieron ganas de matar a ese imbécil, siendo todo un kaiju contra esa basura, decía Tyler brillando sus ojos del enojo. Amigo, llegará su día, en el festival deportivo, por ahora que viva como quiera ese retardado, decía Knuckles colocando una mano en su hombro. Bien, a lo que venimos, decía Tyler y empezó a temblar la tierra y al tocar la tierra uno de los orbes de su cabeza, su aspecto cambia al de la misma tierra. Tierra, decía Tyler en su forma de elementor de tierra. ¿En serio? Pero si ni la has tocado, decía Knuckles con las manos en las caderas de saber qué mierda pasó. ¿Me ves con zapatos puestos? Preguntaría Tyler. Ah, era eso, decía Knuckles entendiendo. Ahora que poseo los 4 elementos, ya puedo acceder a los otros elementos, dime, ¿tienes un pedazo de metal que tienes guardado? Preguntaría Tyler a Knuckles. ¿Sirve? Preguntaría Knuckles sacando un trozo de acero de su mochila que encontró en la chatarrería. A lo que lo toma y se lo pone en su orbe de su cabeza. Y ahí, se ve que su forma de tierra, ahora cambiaba a una forma más metálica, siendo la forma metálica. Ya comprendo, cuando desbloqueas los elementos principales, automáticamente accedes a los subelementos para tus poderes, metal, arena, hielo, rayo, decía Knuckles con la mano en el mentón. Creí que sabías de los poderes de Elementor, decía Tyler. Soy la mente de un Galvan, el ver eso en persona es nueva experiencia, decía Knuckles mientras veía a su alrededor. Tyler, ahora que me acuerdo, ¿dónde diablos viveros y qué comeremos? Preguntaba Knuckles acordándose a ese detalle. Ay, es verdad, ya tengo los 4 elementos, así que regresemos a Nagoba o viajamos a otra parte de Japón, en caso de tener hambre, para ir al mar y conseguir algo de peces, explica Tyler.
Creo que crear más inventos sería bueno, así obtendría más cosas que necesitaría en vez de poderes, como estilo síndrome, pero en fin, necesitamos además dinero y otras cosas, como documentación, y de ir con cuidado ahí fuera ya que es raro que dos niños de 6 años estén solos, necesitamos, decía Knuckles pensativo. Más bien, un niño y un kaiju desconocido, corregiría Tyler. Eso, decía Knuckles ajustando su visor. Bueno, además de la forma de conseguir, jeje, tengo una idea muy loca, decía Knuckles de forma traviesa. Soy todo oídos, decía Tyler. Momentos después. Se vería a Knuckles y a Tyler de nuevo en la playa Aragoba, al parecer con Knuckles estando reparando de mejor forma una especie de cajero, así como lo oyen, un cajero automático en la playa Aragoba abandonado. El cual Knuckles revisaba, reemplazaba piezas y daba nuevas funciones a la vista de Tyler. Llave inglesa, pediría Knuckles. A lo que se lo da, en su mano. Atornillando una tuerca firme mientras colocaba otra cosa al lado. Soplete, pediría ahora Knuckles. Y en eso, se lo da, en su mano. Y con eso saca unas chispas y luego. Uf, listo, decía el mencionado saliendo, viéndose como ante ellos estaba un cajero automático arreglado, y funcional. Sé que dirás, pero Knuckles, es un cajero automático común, pues no es así Tyler, anda pruébalo, coloca la cantidad que desees sacar en billetes Tyler, decía Knuckles con el signo dólar en sus manos. A lo que con dudas, presiona una cantidad de dinero. 1000 yenes. Cosa que ante eso, la máquina emite un brillo y en la zona de billetes, aparece dicha cantidad de billetes, o mejor dicho un billete de 1000 yenes como pidió Tyler. Jajaja, funciona, soy un genio, decía Knuckles. Ok, eso me impresionó, decía Tyler. Al parecer este cajero estaba trucado con una especie de chip especial, así que lo configuré en parte con una impresora y papeles para producir dinero real, es fácil cuando conectas ciertos circuitos, decía Knuckles. Oye Knuckles, ¿podrías extraer oro de los celulares desechables? Pediría Tyler de ese favor. Veo dónde va esto, ayúdame, decía Knuckles, no sin antes sacar muchos billetes de 1000 yenes y guardarlos en una billetera vieja. Momentos después. Se vería a Knuckles y a Tyler con una pila de celulares, que iban desde con botones hasta táctiles. ¿Harás el truco de extraer oro no? Decía Knuckles a su colega de su idea. Así es, ya que mi idea, es tener el elemento oro, para poder hacer grandes cantidades de oro en lingotes, decía Tyler de su idea. Bien, entonces hagamos el proceso de extracción, decía Knuckles colocándose sus gogles de trabajo y de paso, usando sus dedos con guantes para hacer levitar la pila de celulares y separar sus circuitos. Y así, empezó la extracción de oro, en los celulares. Tyler usando su fuego para quemar las placas para hacer que solo quede una parte. Y así virtiéndolo todo en un molde de lingote, cada cantidad de oro extraído formaba parte de ese molde de lingote. Era pequeño, pero lo suficiente para tener el oro necesario para ser una pepita. Bien, ahora, que comience el procedimiento, decía Tyler al colocar el oro líquido en el molde. Y después el líquido de oro se solidifica. Bien, está listo, espero que esto funcione, decía Knuckles mientras se alejaba. A lo que toma ese pequeño lingote de oro, y se lo pone en su frente, y ahí, Knuckles vería a Tyler tomando la forma de oro. No me jodas que si funcionó, que digo, es 67% probable que funcionase, decía Knuckles encogiéndose de hombros. Te recuerdo, que el oro, forma parte de la tierra, decía Tyler en su forma de elementor de oro. Por eso lo decía, ¿y ahora que Mr. Gold? Pregunta Knuckles. Bueno, decía Tyler creando unas cuantas pepitas de oro en tamaño pequeño para hacerlo más fácil de llevar que un lingote de gran tamaño. Y ahora, somos millonarios, decía Tyler con una sonrisa. Bien, en ese caso, necesitaremos de una forma, de conseguir casa, evitando el hecho que parezco de 6 años y tú un kaiji que si te ven te matan, pensó Knuckles. Espera, voy a tratar de concentrarme, decía Tyler. No espera, tengo una mejor idea, te cerdas de la serie Ben 10 Alien Forge, esas máscaras que tenían para cambiar de forma, decía Knuckles sonriendo.
Bien, pero a la próxima, ¿me ayudas en tener forma humana, si eso significa modificar mi ADN?, decía Tyler. Así asiente y Knuckles se pone a trabajar. Momentos después. Se vería en una zona, en la prefectura de Mosutazu, dos preciosas casas de 2 pisos casi juntas, con letreros de "se vende ahora" vendidas. Gracias por su compra, decía un señor anciano, quien era vendedor de bienes raíces, haciendo una gran venta y como pago, recibiendo pepitas de oro. Cosa que ahí se ve como 2 adultos agradecen, uno similar a Satoru Gojo y otro a Toji. Pasamos, decía Knuckles quitándose la máscara, cambiando su forma de vuelta a ser niño, usando la máscara de desplazamiento de plasma que él mismo creó con materiales. Para así cambiar la forma de Tyler y las formas de adultos, porque si no, ni de chiste un vendedor así le daría una casa a simples niños. Oye Knuckles, tengo planeado ver a otros lugares, y hay uno que me llamó la atención, decía Tyler. Ok, ese es en tu caso, pero aquí, esta casa tiene el suficiente espacio para mi laboratorio, así que aquí me quedo, decía Knuckles. Solo me daré un paseo, tal vez consiga algo de por ahí o por allá, así que, ya regreso, decía Tyler tomando la forma de Elementor de aire y saldría de la casa para empezar a volar a sus alrededores y ver casi todo a Japón en una noche. Momentos después. Se vería a Tyler en su forma Elementor surcar por los cielos, viendo sus alrededores para así tener mapa mental en caso de salir, además de buscar la zona donde será su nuevo hogar. Bien, ¿quién diría que no está mal?, decía Tyler en forma de aire. Pero vería un letrero que decía: Bienvenido a Kuyo. Cosa que Tyler recordaría de ese lugar, donde vivía Issei y los del clan Gremory. Pero era otro mundo, dudaba que existía en este mundo. Pero este luego se paraliza y repasa lo que acaba de ver, ¿DXD está en este mundo igual? No, eso era imposible, no lo sería, ¿o sí? En eso, vería a lo lejos, un templo con una entrada Tori, ya que siempre quiso conocer uno y solo lo conocía por imágenes y vídeos. Así, acercándose, estaba cerca del templo. Pero justo en ese momento, escucharía una especie de bulla y altercado. ¿Qué rayos fue eso?, decía Tyler yendo a donde se generó ese ruido de altercado. Así, seguía escuchando, donde vería lo que se origina. Y al llegar, abriría los ojos, no creyendo lo que veía. No, esto es, una maldita broma, decía Tyler al ver esa escena. Ya que se vería correr de forma desesperada a una mujer de cabello negro con listón, y en sus brazos una niña, lo mejor que podía de una muchedumbre, los miembros de ese clan Imejima. Esa es, no puede ser, no creí que estuvieran en este mundo, decía Tyler siguiendo esa persecución sin ser notado por nadie. La escena era del clan Imejima, en persecución de Shuri Imejima, una miembro de su clan quien cometió el pecado de engendrar a un monstruo, como ellos le decían, mitad ángel caído y demonio. Una deshonra para ellos y todo el clan, buscaba su exterminio. Maten a la zorra. Ese demonio debe morir. Su existencia acabará con el clan y su legado. Esas cosas crueles le gritaban a su propia miembro del clan y su hija, quien quería salvar a toda costa a pesar de saber lo que es, una madre siempre protege a su hija. Así, Shuri esconde a su hija en un lugar donde no sería encontrado por el clan Imejima. Pero la niña, quien es Akino, no quería perder a su madre ni tampoco perderla. Y cuando acorralaron a madre e hija para acabar con ellos, pasó lo siguiente. Un rugido monstruoso resonó por todo el lugar. Eso los sacó de sus casillas y mirarían a su alrededor de ver quién produjo ese ruido, cosa que sin saberlo, muchos esa noche no sobreviven. Y del cielo, cae un ser parecido a un reptil, con pequeños cuernos en su cabeza y orbes en su frente y brazos y no decir de sus labios que son dientes filosos al igual que sus dientes. Cosa que muchos así se paralizaron del miedo al ver que era esa cosa, un Kaijin acaso. Pero por parte de Akeno y su madre solo rezaban por sus vidas que él no fuese a por ellas. En eso, Tyler toma la forma de Elementor de fuego y sin pensarlo, usaría su fuego para quemar a todos los miembros del clan Imejima. Mueran hijos de perra Aya. Exclama Tyler quemando a todos ellos sin una pizca de piedad. ¡Ah, un demonio! ¡Acaben con él!, exclama un miembro del clan Imejima. Pero sería quemado vivo, para consternación de todos. Otros intentaron atacar usando el hechizo del Fénix, un hechizo característico del clan, pero desgraciadamente esto potencia más los ataques de Tyler.
Así, avivando más las llamas, redirigir el fuego, directo en cada uno de ellos. Ustedes no merecen vivir, todos van a morir. Exclama Tyler y usaría su elementor de arena, debido a que lo necesitaría. Y creando estacas de arena, haría una lluvia de arena, empalando a todos y cada uno, sin sobrevivientes. Ahí acabó todo, a la vista de Akeno y su madre, estando sorprendidas y algo asustadas de tal masacre rápida, y más, que esa criatura poseyese el fuego y lo que parecía ser tierra en su cuerpo, como si pudiese dominar los elementos. Pero en eso, Tyler podría su vista en esa mujer y su hija, cosa que haría que ambas estuvieran con miedo. Viendo que se acercaba a las dos. Por favor, no le hagas nada a mi hija, ella y yo hemos sufrido ya mucho con el abandono de mi esposo, decía aquella mujer, siendo de Shuri Mejima, quien al parecer no murió gracias a Tyler. Espera ahí. ¿Abandonadas? O sea que Barakiel las abandonó. Preguntaría Tyler incrédulo. Espera, ¿puedes hablar? Exclama Shuri de ese detalle, no esperaba que esa cosa tuviese cerebro. Señora, ¿acaso no se dio cuenta cuando grité que mataría a esos imbéciles? Preguntaría Tyler con cara de palo. Cosa que deja desconcertados madre e hija. Entonces, no nos hará nada a mí o a mi hija, ¿verdad? Decía Shuri algo más calmada. Puede que sea un Kaijin o Kaiju lo que sea, pero aún tengo a lo que ustedes llaman humanidad, decía Tyler para hacer que vean que no es un monstruo malvado. En eso, algo curiosa, Akeno se acerca a la criatura, ya que le salvó la vida a ella y a su madre. Mami, monstruo nos salvó la vida, el ser bueno, decía Akeno apegándose a la pierna de Tyler en un abrazo. Jejeje, discúlpala, es muy curiosa para su edad, decía Shuri más calmada. No me llamo monstruos, mi nombre es Elementor, hijo de la naturaleza, se presenta Tyler con el nombre de Elementor. Es un gusto Elementor-san, y en nombre de mí y de mi hija, agradecemos que nos haya salvado, decía Shuri en una reverencia al mencionado. Igualmente, por cierto, no sé sus nombres, decía Elementor a las mencionadas. Oh claro, disculpas, mi nombre es Shuri Mejima y ella es mi hija Akeno. Se presentaría Shuri, madre e hija a Tyler. Igualmente, un gusto, por cierto pequeña Akeno, ¿cuántos años tienes? Preguntaría Elementor con algo de curiosidad. Ya que empezó a acariciar la cabeza de la pequeña Akeno, ya que Tyler sabía que se convertiría en una hermosa mujer. 6 añitos, respondería de forma kawaii Akeno. Oh vaya, tenemos la misma edad, decía Elementor cómicamente. Espera que... ¿Tienes 6 años? Decía Shuri de forma impactada al ver que su salvador, un Kaijin enorme tenía solo 6 años. Aunque no lo creas señora Shuri, así es, tengo la edad de su hija, decía Elementor avergonzado. Bien, en fin, ¿cómo llegaste aquí de todas formas, Elementor-san? ¿Acaso tus padres no se preocuparán si estás fuera, o acaso? Decía Shuri deteniéndose en ese momento. No tengo padres, no tengo familia y como ves, soy por así decir, un Kaijin, y te preguntas del cómo llegué aquí, es por esto, decía Tyler convirtiéndose en Elementor de aire, para asombro de Shuri y Akeno. Oh, de veras lo siento por usted, ¿no debí preguntar? Decía Shuri avergonzada. Está bien, lo único que debe preocuparse ahora, es la vida de su hija, así que, estoy bien, decía Tyler mirando a ambas. Y Tyler estaba levitando para empezar su vuelo, pero era detenido por la voz de Shuri. Espera Elementor-san, puede que suene egoísta lo que diré pero, podría llevarnos lejos de aquí. Pediría Shuri suplicante. No hay problema, solo dime en qué dirección voy y los llevaré a las dos, acepta Tyler el llevarlas a ambas a otro lugar. Unos minutos después. Así, Tyler llevaba a Shuri en sus brazos y a Akeno, sentada en su cuello, disfrutando del vuelo. Así, siendo indicado por Shuri para que las lleve a un lugar en específico. Pero en eso, sin querer Akeno por sentir el aire, de su espalda emergieron sus alas, una ala que parecía de un ángel pero oscuro, un ángel caído. ¿Esas alas, acaso? Decía Tyler fingiendo no saber de su naturaleza de ángel caído. En eso Shuri le explica que su esposo era un ángel caído y ella una humana y que al consumar su amor Akeno nació de la unión de ambos, pero el clan Mejima no aprobaba dicho acto y consideraban a Akeno como abominación y que por eso querían exterminarla y que su esposo jamás regresó.
Sin duda la discriminación existe en todas partes, qué ironía. Bueno, a mí no me importa si usted es humana o que su hija es mitad ángel caído, decía Tyler dando su opinión. Así es, mi hija nació con los poderes y alas de un ángel caído por su padre, pero como Dios nos abandonó, por lo tanto por la traición de mi clan y él ya no me queda nada en ese lugar, aún así yo y mi hija queremos progresar en otro lado, decía Shuri de querer una nueva vida con su hija, lejos de esos problemas. Bien, eso se hará. Ahora, ¿por dónde es Shuri-san? Preguntaría Tyler en qué dirección ir. Por ahí, decía Shuri dónde sería. Y después de eso, ya nuestro prota Tyler tendría donde vivir, además de tener buena compañía entre comillas. Pero, él sabía que no debía estar cerca de ellas, no por ahora, hasta que Akeno sepa usar bien sus poderes. A lo que una vez que estarían en el lugar donde vivirían ambas, dice lo siguiente. Bueno, es un placer ayudarlas, pero debo partir, decía Tyler empezando a flotar. ¿Seguro? No sería problema para nosotros que pasases aquí la noche, si no tienes donde dormir, decía Shuri como oferta a Elementor. No se preocupen, ya que tu mayor prioridad es tu hija, te necesita más que yo, decía Elementor arrodillándose a la altura de Akeno. Fue poco tiempo, pero me agrado en pasar algo de tiempo, pequeña Akeno, decía Elementor. ¿Volveremos a vernos? Preguntaba Akeno un poco triste por su partida. Te lo prometo, es más, yo mismo te buscaré, es una promesa, decía Elementor elevando su dedo meñique o lo que fuera, ya que posee 4 dedos. A lo que Akeno acepta y con su meñique, hace la promesa del meñique. Y por cierto, esto es para ustedes dos, decía Elementor transformándose en oro y crearía pepitas de oro y en grandes cantidades, para que no les falten algo de dinero. Cosa que asombra a Shuri al ver que le está dando oro. Espera, ¿puedes producir oro? Exclama Shuri asombrada y tomando una de las pepitas de oro en sus manos. Así es, ya que poseo los 4 elementos y gracias a eso, accedo a los subelementos, como el oro, así que, úsalo sabiamente, decía Elementor. Así, volviendo a su forma de aire y empezaría a volar y se despedía con su mano y así, Elementor se fue, dejando a Shuri y Akeno, solas con una gran fortuna. Momentos después. Así, Tyler regresaría a casa, para contarles todo a Knuckles de lo sucedido. Nos enfocamos después la vista en la casa de Knuckles, el cual ya era de noche, pero aprovecho ese momento para traer algunas cosas, tanto de la playa Dagoba como comprar cosas como sábanas, cama, comidas, etc. Usando sus brazaletes de utilidad, con energía del reactor ARC para funcionar y así traer cosas fácilmente. Bien, con esto ya podré dormir y además de tener más materiales para inventos, decía Knuckles secándose el sudor. En eso, Tyler aparecería y volvería a su forma normal. Ah, Tyler amigo, ¿dónde diablos estabas? Decía Knuckles al ver que llegó el mencionado. Knuckles, necesito comprobar si poseo forma humana ya que dudo mucho que esta forma Kaiju sea mi verdadera forma, si Kafka es un Kaiju humano como yo en parte, decía Tyler de esa teoría de tener su forma humana como Kafka. Claro, ¿por qué no intentas usarlo? Decía Knuckles de brazos cruzados. Bien, comprobemos la teoría, decía Tyler listo para empezar a imaginar su apariencia humana. Siendo visto por Knuckles para ver si podía acceder a lo que sería su apariencia humana. Y se veía que la estatura y la apariencia de Tyler estaban cambiando a uno muy compacta. ¿Esa apariencia te queda? Decía Knuckles al verlo sorprendido, peliblanco con ojos rojos. No puede ser, lo logré, decía Tyler con una sonrisa. Knuckles niega y usando el espejo de sus lentes, le mostraría su reflejo, viéndose que aún tenía mandíbula de Elementor. Chingata tu madre. Exclama Tyler, ya que le falta aún dominar su metamorfosis. Salto de tiempo. 10 años después. Luego de nuestro debut de los protas en ese nuevo mundo, muchas cosas darían cambios para la vida de Knuckles y Tyler. Como ejemplo, era Knuckles, siendo por así decirlo ahora un inventor especializado, capaz de crear inventos de otras series, ya que no desperdició su tiempo ni dinero en simples baratijas, ya que se concentró en inventos que lo ayudasen tanto a defenderse como ayuda hogareña. Ejemplo, los brazos mecánicos del Dr. Octopus, instalado con una columna cibernética adherida de forma magnética a su espalda pero que éstas no tuviesen control de su mente gracias a un chip.
Láseres, bombas de luz, bombas antigravedad, cualquier invento que éste pensase lo recreaba a su modo. Además de ello, mejorar sus brazaletes con unos guantes de látex con circuitos especiales dentro, ya sabrán para qué después. Además de eso, dejarse crecer su cabello verde atado en cola de caballo con lentes rojos, su nuevo estilo científico, pero claro, no dejaría lo físico de lado, ya que estaba implementando el entrenamiento de Saitama y tan pronto como tuviese los cálculos y materiales, hacer una habitación del tiempo. Por otra parte, Tyler descubre que posee el elemento sangre, y al intentar usarlo con su forma Kaiju, no podría, al parecer, solo podía usarla cuando estaba en su forma humana. Para confirmar una cosa, quería ver si podía absorber la sangre de Knuckles, ya que no quería ser el único sin cerebro. A lo que Knuckles solo ponía un dedo y de un pequeño pinchazo de una garra de sangre, absorbió y descubrió que sí podía acceder a habilidades y obtuvo algo de inteligencia. Aún así le costaría mucho superar su mente aún con su inteligencia. En fin, ya habrían 2 científicos para trabajar. Además de los inventos tecnológicos, Knuckles se empezó a interesar por las peculiaridades y en secreto las estudiaba para hacer lo que muchos científicos en el pasado jamás lograron, saber qué son los Koseis realmente, de dónde provienen esas y más preguntas se hacía en su mente, pero seguía investigando y haciendo cálculos. De paso, conocerían a Izuku Midoriya, un Kirkles que soñaba con ser un héroe. Pero fue objeto de burlas de no solo de Katsuki y sus matones, sino de sus demás compañeros y profesores y el director. Pero sus días o horas estaban contados. Ya que cuando aparecieron ambos, Knuckles literalmente hizo papilla a los lacayos de Katsuki, usando los láseres de su visor para dejarlos de un solo impacto. Mientras que Tyler se encargaba de Katsuki él solo. Ya que al ver cómo se abalanza directamente y recordó la debilidad de Katsuki, gracias a Izuku en su enfrentamiento, logró derribaron y empezó a masacrar a Katsuki a golpes y para asegurar bien, usó una garra de sangre y tomaría su sangre, debido a los múltiples golpes en su cara. Así que después de golpear al matón, fue a conocer a Izuku y así conocer a su madre, Inko, ya que al saber la verdad, se decidió en demandarlos a esa escuela y a los involucrados, para verse cómo fueron arrestados el director y los profesores. Y así, Katsuki se fue a la correccional, aprobado por sus padres e Izuku tendría nuevos amigos. Actualidad. Nos enfocamos en el garaje de un cuerpo peliverde inventor, estando con su último invento, Alk, por lo cual luchó y sacó a flote pieza por pieza en compras y en chatarra. Siendo de un peliverde con googles ajustando cables y engranajes en una camioneta, de buen aspecto, ruedas todoterreno y lo mejor, era completamente eléctrico con un reactor Arc en vez de motor, su vehículo estrella estaba casi listo. Un poco más, jejeje, esta belleza jamás me hará gastar un solo centavo en combustible, tomen eso petroleros, decía el peliverde parándose de su puesto, limpiándose las manos con un trapo. El cambio en él era notable, a pesar de su faceta de científico, se veía que hacía ejercicio, esos brazos remarcados y cuerpo tonificado decían mucho de él. Supongo que el vehículo Tesla está por terminar, ¿no es así, Knuckles? Preguntaría Tyler algo crecido. ¿Tú qué crees? Mi precioso bebé está casi listo, corre más que 4 chitas en persecución y tiene sistemas de seguridad ante choques, vidrio blindados y sistema de ventilación aumentada, decía Knuckles. Ya estás hablando como Atsume, mi wife, decía Tyler. ¿No crees que bueno, deberías hablar ya o buscarla? Ha hablado de ella por 10 años literalmente amigo, decía Knuckles con los ojos en blanco. Bien, lo haré, espero que no lo estropee todo, decía Tyler. ¿Sabes dónde está? Decía Knuckles, haciendo prácticamente la única parte que él no sabía. Me lleva la chingada, decía Tyler palmado su propio rostro. Amigo, creí que al menos con mi inteligencia tendrías algo de cerebro, decía Knuckles mientras seguía ajustando cables. Ok, ¿por dónde buscar? Decía Tyler. Redes sociales, respondería simplemente el peliverde. Cosa que pone pálido a Tyler, ya que ahí se encontraba mucha información. Odio que tengas la razón, ya me estoy comportando como un primate, decía Tyler. Me debes una pizza, jeje, reía Knuckles terminando su vehículo. Así, tomaría su laptop y empezaría a buscar sobre Meiatsume y solo tenía una coincidencia. Ya la encontré, bueno, cuando regrese, te traeré la pizza, ¿de qué sabor quieres? Preguntaría Tyler a su amigo.
Usted sabe la respuesta, pepperoni, decían ambos en modo italiano. Ok, regreso después, decía Tyler yendo a buscar a May, uno de sus amores platónicos. Mientras de esa forma, Knuckles seguiría con sus inventos. Pero en eso, mientras Tyler se retiraba, no se dio cuenta que hacia la casa de Knuckles, iban caminando 3 personas, o más bien chicas. Charlando entre ellas. ¿En serio, chicas? Este sujeto, según mi novio, dicen que es el mejor técnico para reparar cosas, reparar la laptop de Alex de forma muy simple. Decía una pelirrubia de camiseta negra a las demás. ¿Estás segura? Pero si ni lo conoces bien, Danny. ¿Quién sabe si lo que te dicen es verdad? Decía una pelinaranja de mechón celeste de mirada aburrida. Él manda a reparar su celular con este sujeto, el cual ahora además de más carga de celular tiene mejor tarjeta de video, todo a un precio muy barato por alguna razón, así que ¿por qué no ir? Además Alex tendrá una mejor laptop para sus juegos. Decía Danny, dirigiéndose a una peliverde de camiseta rosada. Eso es verdad, así que vamos, ¿no quieres que tu celular esté como nuevo, Shaye? Preguntaría la peliverde fitness siendo Alex Jakey. Suspiro, espero que no sea uno de esos raritos que busca novia. Decía ella de brazos cruzados accediendo. Así las 3 llegarían a la casa del mencionado, tocando el timbre. ¿Quién será? Decía Knuckles estando con solo sus pantalones, secándose el cabello mientras se dirige a la puerta. Abriéndola. Muy buenas, venimos aquí para... Decía Alex sin terminar al ver el cuerpo expuesto de Knuckles. Mientras se secaba el cabello sin verlas, las 3 verían esos remarcados abdominales y pectorales iluminados con el sol. Mente de las 3 chicas. Ese técnico es endemoniadamente sexy. Decía las 3 en su mente con un sonrojo. Sí, ¿qué desean? Decía Knuckles mientras dejaba la toalla a su espalda, exponiendo de paso su cabellera verde, similar al tono de cierta chica. Sí, verás, mi amiga Shaye, se descompuso su celular, y a mí mi laptop, así que, ¿puedes repararla? Decía Alex tratando de mantener la compostura. ¿de parte de quién? Preguntaría Knuckles. Kakirishima, el novio de Danny. Decía Shaye. Oh, ¿conocen a mi mejor amigo? Decía Knuckles. Sí, él nos dijo de ti, para esta ocasión. Decía Danny sobre la afirmación de papel y rubia. Entren, decía Knuckles mientras iba a las duchas. Desgraciadamente se vería la espalda musculosa de Knuckles de paso. Y Alex de la nada dice. Diablos, tu espalda está bien trabajado. Decía Alex sin pensar que lo diría así. Preguntaba Knuckles creyendo oír algo. Alex dice que te tomes tu tiempo. Decía Shaye sonrojada con ella y Danny tapando la boca. Ah, claro, ya regreso, por mientras siéntense para esperar, decía Knuckles. Gracias, con su permiso. Decía Alex al casi meter la pata. Momentos después. Bien, el celular al parecer presentaba descargas de batería por un virus, así que lo configure sin perder sus datos con un respaldo y mejore la lente de las fotos para mejor visor. De parte de la laptop, mejore su disco de memoria y su giga RAM, mi consejo es que use el nuevo programa antivirus que instale, es solo darle clic y el ecosistema lo hace todo, decía Knuckles entregando celular y laptop a las chicas. Gracias por la reparación, ¿cuánto es? Decía Shaye al ver que sí pudo repararla. Solo 300 yenes, un favor que le debo a ese Kirishima, decía Knuckles. ¿Seguro de eso? Decía Shaye. Descuiden, no fueron reparaciones grandes, así que la paga no será mucha, además tengo otro trabajo que me da mucho, decía Knuckles. Ya veo, bueno, tomen. Decía Shaye al ver que sí logró reparar sus pertenencias. Cosa que Knuckles asiente mientras se volteaba. Pero antes de irse, Alex mira al jardín y esta vez sorprendida, máquinas de entrenamiento jamás vistas, pesas gruesas, máquinas de levantamiento, mancuernas, etc. Disculpa, pero, ¿ese lugar, es donde está todo ese equipo? Preguntaría Alex de ver los equipos de entrenamiento. Es mi equipo de entrenamiento, hago ejercicios en casa, responde Knuckles. Ya veo que sabes ponerte en forma. Decía Alex al ver cómo estaría el Fir. Gracias, pongo mucho esfuerzo, para alguien sin cosey, decía Knuckles. ¿Eres Kirkles como yo? Decía Alex sorprendida. ¿Eres Kirkles?
Eso sí no me lo esperaba, decía Knuckles sorprendido, colocándose sus lentes rojos. Entonces, lo que haces, no es por un Kosei de inteligencia, sino de tu propia mente. Preguntaría Alex sorprendida. Así es, todo eso lo creé yo, sin ayuda y mejoró tanto físico como mental, destacaría más que una persona con Kosei, y no es por arrogancia, es realidad, ya que un Kirk no define el destino de alguien, yo mismo forjó quien quiero ser, decía Knuckles de brazos cruzados. Entiendo, lo puedo comprender. Bien, ahora que hizo su trabajo, Shaye, ¿ya puedes pagar por la reparación de tu celular y laptop? Avisaría Alex. Cosa que pagaría más y con eso, se termina y se irían. En el camino. Bien, no puedo sacarme esa imagen de la cabeza, esos abdominales. Decía Shaye a sus amigas de la imagen de antes. Shaye, tú y tus ocurrencias, pero, eso no se podría negar, ¿no lo crees, Alex? Preguntaría Danny al ver a Knuckles expuesto. Sin duda buenos abdominales. Decía Alex sin saber que fue escuchado. ¿Qué dijiste, Alex? Decía Shaye con sorpresa que eso saliese de sus labios. Nada. Por cierto, Shaye, ya sabes que Knuckles es de confianza cuando se trata de reparación. Decía Alex para cambiar de tema. Es verdad, en fin, vamos a casa antes que ataque un villano, Kaijin, o Kaiju. Decía Shaye a sus amigas. Cosa que harían caso, ya que los ataques fueron frecuentes. Con Tyler. El mencionado estaba yendo a la casa de su waifu inventora, para así conocerla y empezar de ser amigos y de a poco, ser pareja. Pero en el camino, Tyler se preguntaba qué decirle, ya que si aparece de la nada ante ella y querer conocerla así de la nada lo haría parecer un obsesionado, cosa que no quería y por eso, estaba planeando en el camino qué decirle. Carajo, ahora que lo pienso, ¿cómo entablar una conversación con ella? Se preguntaba Tyler ya que no pensaba cómo debía de presentar estando distraído en sus pensamientos. Pero en eso accidentalmente chocaría con alguien. Oye Sonso, fíjate por dónde caminas. Decía la persona con quien chocó, aparentemente siendo una chica. Ay, lo siento, no me di cuenta, decía Tyler avergonzado de no darse cuenta de con quién chocó. Pero al verla, abrió los ojos, ya que esa chica de coletas amarilla, era Kikoru Shinomiya, la hija de Isao. Oye, ¿qué me ves tanto? ¿Acaso te gustó? Decía la chica de brazos cruzados. Pero inconscientemente solo asiente, y eso la dejó desprevenida por esas respuestas. ¿Eres una especie de pervertido acaso? Exclama la chica retrocediendo incómoda. ¿Qué? Pero, ay, lo siento, no escuché la pregunta y solo asentí, perdón por el malentendido, decía Tyler disculpándose. Pues como sea. Decía la chica de brazos cruzados y desviando la mirada con un puchero, pero sus mejillas estaban teñidas un poco. Sonará raro pero, es que siento haberte visto antes, pero no sé dónde, decía Tyler al verla fijamente. ¿Debe ser por mis padres? ¿Acaso me parezco a ellos? Pregunta la chica de forma irónica. A lo que ve a detalle y sí, se parecía a una persona, una mujer para ser preciso. Ahora que lo veo, ¿te pareces a esa mujer, que es del cuerpo de defensa anti-Kaijus, el que se enfrentó al Kaiju número 2, decía Tyler al ver sus rasgos. Ella es mi madre, se llama Ikari Shinomiya, la sobreviviente del ataque del Kaiju número 6, salvada por otro Kaiju, yo me llamo Kikoru. Decía la chica ahora conocida como Kikoru. Por eso se me hacías familiar, soy Tyler Inuyashiki, decía Tyler diciendo ese nombre. Ella asiente en respuesta. En eso, Tyler recordaría a esa mujer, Ikari, de casi ser asesinada por el Kaiju número 6. Flashback. En alguna parte de la ciudad de Tokio, había un ataque de Kaiju, siendo especialmente, el Kaiju número 6. Pero cuando ese Kaiju estaba atacando la ciudad, se veía a una mujer vestida con una armadura blanca, que es un arma numeral, que pertenece al Kaiju número 4, siendo específicamente, Ikari Shinomiya. Ella sabía que si se enfrenta a ese Kaiju, moriría y no estaría más con su hija y esposo. Pero no tenía opción, o es dejar a las personas morir, o pelear y morir en el intento. Así, su pelea fue reñida, usaba el poder de su traje y arma numeral con tal que hacerle algo a ese Kaiju. Pero por desgracia, no dio resultado y salió herida, viendo que estaba por ser asesinada por el Kaiju número 6. Mente de Ikari.
Creo que no volveré a casa, perdóname, Isao, y también, mi pequeña Kikoru. Ese eran los pensamientos al estar aceptando su muerte. Y al ver que estaba por morir, cerró los ojos, esperando que la matara. Pero no pasó nada, ya que al abrir los ojos, se sorprendería de ver otro kaiju, pero, este era diferente, ya que estaba hecho de metal, y veía cómo cortaba en todas partes al kaiju número 6. Ikari no tenía palabras ante lo que veía, este kaiju, estaba acabando con uno de su propia especie, eso era inaudito. Al ver que el kaiju 6 no iba a quedarse atrás, decide estrangular con una de sus varias colas, parecido a tentáculos, pero eso no detenía a ese kaiju ya que se transformó en agua y con su brazo, lo convierte en látigo y estrangula al kaiju número 6, y de un movimiento, le rompe el cuello ganando esta batalla y dejando a Ikari asombrada de ver eso. Así, al dejar el cuerpo muerto del kaiju, estaba por retirarse, pero veía que estaba ahí una persona, siendo Ikari, que se tensó por ser vista por ese kaiju. Y ahí, vería que su altura se disminuye, para estar casi a la altura de Ikari y sin que lo esperes, la ayudó, cargándola con cuidado, y luego de colocarla en un lugar donde sería atendida, estaba por irse, pero ella dice lo siguiente. ¿Quién eres tú? Preguntaría Ikari queriendo saber sobre quién es este kaiju. Y solo escucharía una respuesta. Soy, Elementor, decía el mismísimo Elementor convirtiéndose en aire y se iría para no ser visto por nadie más. Ikari, no olvidaría ese nombre, ni menos su aspecto. Elementor G. Esto mi esposo lo debe de saber, Pensó Ikari en su mente de forma seria. Fin del flashback. Y sí, Tyler se acordó de haber salvado esa mujer, no creía que fuera la madrata chica. Una duda, ¿está bien tu madre? Ya que por lo que escuché, estaba muy herida por enfrentarse al kaiju número 6, preguntaría Tyler. Retirada. Respondería Kikoru de forma tajante. Pero de repente, un estruendo se sacudiría, y viendo que fue una explosión no muy lejos de aquí. ¿Qué demonios? Eso es un ataque de monstruos o villanos, decía Tyler al ver el caos generado. Y sin decir nada, se va, siendo vista por Kikoru, que se quedó atrás, ya que veía como Tyler se iba a donde está el caos, ya que era peligroso si iba así sin más. Y pensó, abandonar el lugar ya que no era su asunto ver o ayudar en ese caos. Desgraciadamente su curiosidad fue más poderosa por lo cual fue sin dudas. En el medio del desastre. Se ve que esa destrucción no sería generado por un kaiju o kaiju, sino que fue un villano, sediento de sangre y deseos de matar. Con un Ko-6 que le permitía que pueda manipular sus fibras musculares y aumentar su fuerza y resistencia. Siendo el mismísimo villano muscular. No, ese villano es muscular. Exclama Kikoru del shock, al ver al villano más desquiciado fuera del Tártaros, ¿volvió a escapar acaso? Y además de eso, vería a rehenes con él atacando a los héroes, tanto héroes de la agencia como la asociación tratando de hacer frente, pero el poder de este villano era superior. Pero enfocándose más a fondo, esta se horroriza al ver a dos héroes sumamente heridos en medio, las víctimas, los héroes de rescate, los Battle House. Carajo, ¿qué mierda hacen héroes? Salven a los heridos. Exclama Kikoru video alrededor que los héroes iban más por el villano que por los rehenes. Al ver eso, Kikoru estaba decepcionada por la decisión de los héroes, en vez de ayudar y resguardar a los heridos, se enfocan en derrotar al villano. Pero después, Kikoru se sorprende de ver lo siguiente. En ese momento, Muscular acabó con los héroes que lo enfrentaron, solo quedaba dos de ellos, siendo los Waterhouse, el dúo de héroes acuático. Y cuando estaba por matarlos, fue golpeado por un tentáculo azul, parecido al agua y luego es enrollado en su cuello por ese tentáculo de agua. ¿Qué mierda? No temblinaría Kikoru al ver que, ahí, apareció otro ser, una especie de reptil humanoide gigante, de cuerpo parecía estar hecho de agua, transparente y era quien sometía al villano que intentaba luchar. Muscular en desesperación, tomaría con sus manos el tentáculo de agua tratando de zafarse. Kaijin hijo de perra ya verás, rugir el villano mandando golpes a Elementor. Pero al ser agua, no le haría nada, solo provocaría charcos de agua y se mojaba Muscular al golpear solo agua. Muscular, nunca, te enfrenté a una fuerza de la naturaleza, recuerda eso, cuando vayas al infierno, decía Elementor. Y sus fauces se abren y de un mordisco, le atracan la cabeza del villano, matándolo al instante.
Todos, tanto héroes como policías, no podían creer la escena que vieron, una muerte tan dolorosa como asquerosa de ver. Hasta Kikoru estaba atónita de ver esa escena, quedándose en ese lugar sin reaccionar. En eso, Elementor, al tener la cabeza en su boca, decide tratarlo y se ve la cabeza de Muscular pasar por su estómago y como si fuera ácido, se disolverá por haces supuestamente al ingerir lo que se comió. Cosa que muchos ante esa escena vomitaron de lo asqueroso, pero otros héroes más resistentes, alzarían armas y cosis. Dispuestos a atrapar y tratar con esta amenaza Kaijin. Y después de comer la cabeza del villano, Elementor se transforma en aire, y se va volando, dejando solos a los héroes, policías y a Kikoru en donde están parados. ¿Qué acaba de pasar? Decía la mencionada, temblando un poco de lo que acababa de ver, más que eso. Pero, esto se lo debía de decirlo a sus padres, ya que deben de saber de este monstruo, que opta por elementos como el agua y el aire. Sin más, se da la vuelta y empieza a correr, ya que no tenía tiempo que perder. Más que eso, su padre Isao Shinomiya, director general de las fuerzas de defensa, tenía que saber esto, habría nacido según ella un kaiju con número. Pero con Tyler. Una vez que se puso en un callejón, decide volver a su forma humana, para así, salir como si nada, ya que debía de ser discreto en sus métodos de acabar con villanos. Fiu, menos mal que nadie me siguió, decía Tyler muy seguro. Grave error que pagaría. Espera, tú eras ese kaiju. Sonó de la nada una voz cerca de Tyler. Cosa que Tyler se puso de piedra, al escuchar una voz muy conocida. Al voltear lentamente y con la cara pálida, vería a Kikoru Shinomiya, quien descubre su secreto. Tyler, tú, ¿eras ese kaiju de agua? Decía una Kikoru con cara atónita y apuntando su dedo derecho de forma temblorosa, no sabía qué decir. En eso, solo se le ocurre una cosa. Correr como el viento, ya que no quería ser atrapado. No me voy a la cárcel. Adiós Tsundere-chan. Exclama Tyler corriendo lo que más podía. Oye, espera, regresa aquí. Exclama Kikoru en persecución. Y así fue, Tyler ahora estaba en problemas, al ser descubierto. Con Knuckles. Después del detalle de las reparaciones de antes, se vería al mencionado estar en una zona espaciosa, su taller, apoyado con su vestimenta de científico, guantes, googles y herramientas, estando usando el soplete con cierto interés. Terminando por así decir lo que parecía un brazo gigante de metal rojo y amarillo. Jejeje, está listo, el Hulk Booster finalmente está listo, solo debo reajustar los propulsores cuánticos y ajustar la nanotecnología para que sea portátil en un disco y así, decía Knuckles sonriendo más amplio. Pero además, decía para después verse unos guantes a otro lado, guantes con funciones específicas que usaría, y ahora empezaría a terminar. Pero tras eso, tocan su puerta, interrumpiendo sus inventos. ¿Qué carajo?, decía Knuckles sacando sus googles y yendo a atender quién es. Abriendo de paso la puerta. Más te vale que la pizza esté buena porque si no sin pro, decía Knuckles sin terminar, creyendo que era el sujeto de las pizzas pero no fue así. Ya que en su puerta, estaba una persona que no espero que llegara. Tyler. ¿Qué carajos sucede? ¿Dónde está la pizza que dijiste que traerías? O además de eso y Mei, preguntaría Knuckles cruzándose de brazos. En primera, pedí a domicilio en plena caminata y en segunda, en vez de Mei, vino alguien más, decía Tyler apuntando atrás de él. Cosa que Knuckles miraría y abriría los ojos. ¿Me estás jodiendo que ella? ¿Acaso hiciste algo que no debías hacer? Decía Knuckles en reproche sintiendo que su amigo se mandó una pendejada. Es que, metí la pata, decía Tyler resignado. Mierda, bien, entra ya, exclama Knuckles jalando de la camiseta a Tyler dentro de su casa, y cerrará la puerta rápidamente. Si toca la puerta ocúltate, susurra Knuckles. A lo que decide esconderse, para que no fuera descubierto y no sería encontrado por Kikoru. En eso, Knuckles esperaba que Kikoru no supiera de la casa. Solo esperaba que un milagro se haga realidad. Preparando sus brazaletes por si acaso. Pero no pasaría nada, ya que nadie vino a tocar la puerta o la derribaran. Uf, pasó lo peor, pensó Knuckles bajando la guardia. Tyler, sal, ella creo que se fue, decía Knuckles de forma tranquila. Pero en eso, el timbre sería tocado.
Oh, ella llegó, decía seriamente Knuckles, viéndose como de su espalda emergen lo que parecían ser tentáculos. Así abriéndose la puerta de un golpe. Con tentáculos emergiendo de forma amenazante y visor de calor encendido. Bien mocosa, ahora prepárate para, decía Knuckles sin terminar. Pizza con pepperoni, a domicilio al señor Knuckles, decía el repartidor de pizza, siendo de nombre Freddy. Cosa que el peliverde se sonroja de vergüenza. Jejeje, perdón Freddy, es que, pasaron muchas cosas, espera, decía Knuckles usando sus brazos robóticos para traer el dinero de la pizza. Y propina, decía Knuckles dándole una pepita de oro puro por las molestias, tomando la pizza. No se preocupe, gracias por su compra y por cierto, nada mal, creo que serviría para hacer robot animatrónicos en la pizzería, decía Freddy de ver la tecnología de Knuckles. Jeje, sí, eso, en fin suerte, saludos a tu esposa, decía Knuckles entrando con la pizza. Lo haré, decía Freddy regresando al trabajo. Pero mientras se iba, en la otra calle frente a la casa de Knuckles, se vería a una persona, derramando un café por la impresión de lo que acababa de ver. Esta persona, delgada y con apariencia de esqueleto, rubio algo despeinado y traje de civil común de pantalones verdes con camiseta blanca. Y mientras eso pasaba, Knuckles llevaría la pizza a la mesa para servir de comer. La pizza, Freddy el repartidor, decía Knuckles sacando la pizza de su caja, saliendo de la nada el olor de esta, a la nariz de Tyler. El cual de paso se vería como volaba de su escondite. Veo que ya vino la pizza, menos mal que pedí a domicilio, decía Tyler aliviado de que pasará lo peor. Bien, problemas después, bon appetit, decía Knuckles mientras daba un mordisco a su porción de pizza. Oye, ñam, ¿sabes? Después de terminar a mi armadura Hulkbuster, estoy recreando los guantes de Spider-Man, con su compuesto de telarañas, pero, además de eso otro proyecto especial, decía Knuckles a su colega. ¿Y cuál sería, brother? Preguntaría Tyler. Ok, imagina esto, ¿qué dirías, si tuvieses en tu poder, un sistema en tu cuerpo que te permitiese copiar movimientos de combate como maestro y tu cuerpo se adapte? Preguntaría Knuckles. ¿Cómo ese robot con bot de Tekken? Preguntaría Tyler. Así es, el sistema Amazo versión humana, decía Knuckles colocando en su mesa un disco, y de un holograma se vería un traje de látex con patrones rojos mostrando las funciones. Componentes, articulaciones, circuitos, todo. Sería como un Sharingan en todo el cuerpo, excepto que el traje es quien hace el trabajo. Lo llamo Proyecto Combot, porque un robot lo usara antes, decía Knuckles degustando la pizza. Pero tienen el diseño como esos trajes del escuadrón Anti-Kaijus, decía Knuckles. Eso veo, si es así, ¿crees que te contraten para que trabajes con ellos? Lo digo por el método de Amazo, comenta Tyler de lo que se requería para el apoyo. No sé, me gusta hacer inventos pero, que alguien más los use aparte de mí o de ti, se siente incómodo, además de eso que mi proyecto estrella, los Kyber Puppets están casi listos, pero necesitaré volver a la chatarrería a por más materiales, además de ajustar los guantes con hilos de plasma al no poseer chakra, decía Knuckles sacando un cuaderno de la nada y haciendo anotaciones. Si es así, te ayudo en la recolecta de materiales, estamos juntos en esto, decía Tyler. Gracias, contigo calculo la ecuación de p elevado al cuadrado y obtenemos, decía Knuckles calculando. En eso, su timbre es tocado, cosa que extraña a los dos protas, de quien los llamaría ahora. Oye Knuckles, ¿no que dijiste que a estas horas, ya no atiendes a reparación? Preguntaría Tyler. Iré a ver qué es, decía el mencionado, mientras los tentáculos volvían a la espalda. Así abriendo la puerta. ¿Sí, qué desean? Preguntaría Knuckles atendiendo la llamada. Pero al verlos, se le cae el rostro y se paraliza de forma cómica. Hola, somos sus vecinos del frente, y mi esposa quería invitar un postre horneado por ella, decía el hombre de barba y cabello rubio, siendo el mismísimo Isao Shinomiya. Así es, por eso, para conocer a un vecino que apenas conocemos, a pesar de no interactuar, decía Hikari Shinomiya, la esposa de Isao. Claro, un gusto conocerlos, me llamo Knuckles, es un placer y entren por favor, decía el mencionado sonriendo, dejando pasar a sus vecinos. Cosa que estos se sorprenden del tamaño de la casa, siendo muy grande para solo una persona ahí, o mejor dicho dos.
Verás, queríamos conocer a nuestro vecino que se decía que es muy bueno construyendo cosas, y reparar electrodomésticos, decía Isao viendo a Knuckles. Jejeje, gracias, pero no es para tanto, solo son trabajos de reparación de laptops y electrodomésticos, solo díganme que reparo y lo hago sin fallar, decía Knuckles sonriendo. Pero en su mente. Jarvis, modo mental, oculta todas las bases secretas de la casa. Decía Knuckles a su IA de forma mental con un sensor en su reja, ya que no debían descubrir nada de su laboratorio o inventos. Activando el modo de camuflaje, ocultando las bases secretas, decía Jarvis mentalmente a Knuckles al seguir el protocolo. Pensó Knuckles. En eso, Ikari saca su celular y llamaría a alguien en específico. Oh, tiene una llamada importante que hacer, señorita Shinomiya, decía Knuckles. Así es, ya que está en su etapa de rebelde adolescente, decía Ikari marcando un número. En eso, al ver que respondió la llamada, Ikari dice lo siguiente. Hija, ven aquí, debes presentarte a los vecinos, no sea irrespetuosa, decía Ikari desde su celular. Momentos después. Solo 5 minutos después una voz se escucharía afueras de la casa. Ya voy, Arp, decía una voz desdeñosa, y ahí entrando por la puerta. Estaría la mismísima Kikoru Shinomiya, de brazos cruzados. Siendo vistos por Knuckles. Knuckles colocando cara de shock viendo a Tyler, quien estaba con la misma expresión. Es un placer, me llamo Kikoru Shinomiya, es un gusto, decía Kikoru al presentarse como se debe en su modo tsundere. Un placer igualmente, Knuckles, decía el mencionado de forma nerviosa, tratando de mantener una sonrisa forzada. Este día, sin duda está de locos. Continuará.